días a todos y bienvenidos a ese espacio dedicado a todas las personas como yo que están relacionadas con el mundo infantil y adolescente. A todos aquellos padres, madres, formadores y otros profesionales que quieren aprender más sobre educación infantil realmente respetuosa. Mi nombre es Marco, soy papá de un niño y una niña que son mi maestro de vida. Soy también asesor para padres formado en la educación real de Tania García, la educadora familiar y escritora de éxito número 1 a nivel español y entre la más influyente a nivel internacional en la educación infantil. La escuela de formación de Tania García es la única que se basa en las verdaderas necesidades cerebrales de los niños y adolescentes, libre de cualquier tipo de violencia visible e invisible. A través de este canal quiero divulgar esa nueva forma de educar, basada principalmente en los principios de la educación real, donde el amor incondicional, la comprensión, el respeto, el acompañamiento emocional y la evidencia científica están a la base de su filosofía educativa. En particular, descubriremos cómo el acompañamiento emocional óptimo es la base fundamental de todo el desarrollo infantil y adolescente. Si quieres aprender de verdad todos los secretos de la educación emocional, quédate hasta el final del vídeo. Te voy a desvelar al final un simple recurso, pero muy eficaz, que te ayudará en la educación emocional de tu hijo. Probablemente no lo había escuchado antes. En estos últimos años se habla mucho de educación emocional, inteligencia emocional, gestión de emociones, reconocer e identificar las emociones. Hay muchos vídeos y libros educativos que hablan de ese tema, pero me he dado cuenta de que hay mucha información errónea sobre el mundo emocional de los niños y adolescentes. En ese aspecto, es fundamental comprender qué es realmente la educación emocional para niños y adolescentes, para poderles acompañar de forma óptima. De nada nos sirve poner colores, nombres y pegatinas a las emociones. El niño no va a aprender sobre sus emociones poniéndole colores a lo que está sintiendo. Lo que necesita el niño para conocer sus emociones es poderlas expresar libremente. Las emociones no se pueden controlar o gestionar, como se suele decir. Habrás escuchado frases como gestión de emociones, controlar las emociones, tolerar la frustración. En realidad, las emociones surgen naturalmente, son una expresión natural. Lo peor que podemos hacer es reprimir las emociones de nuestros hijos o alumnos. Ellos deben sentirse libres de expresar sus emociones de forma espontánea, sin represiones ni consecuencias, manipulaciones o chantajes de ningún tipo. Realmente, un niño y una persona adolescente no tienen la capacidad de controlar sus emociones. A esa edad no se tiene un razonamiento lógico, ni control de impulsos. Estas facultades se consiguen solo en edad adulta. Por esta razón, la expresión emocional es instintiva, sin filtros, y es natural que sea así. Si intentamos reprimir o controlar las emociones de nuestros hijos, el resultado será un desconocimiento emocional total en la vida adulta, con consecuencias nefastas, que es justamente lo contrario de lo que estamos buscando. Te hago ahora algunos ejemplos. Pedir a un niño adolescente que controle sus emociones equivale a pedirle que no tome agua cuando tenga sed, o que aguante sus necesidades fisiológicas naturales, o que deje de sudar cuando está corriendo y jugando. Sería ilógico, ¿verdad? Es ir contra su naturaleza. Pedir control y gestión emocional a un niño es exactamente lo mismo. Es como pedir a un león que coma brócoli. No tiene sentido común, ¿verdad? Es muy importante conocer el funcionamiento del cerebro infantil para poder actuar de forma correcta a la hora de educar y acompañar emocionalmente. En este canal, a lo largo de las próximas semanas, voy a poner información valiosa sobre el funcionamiento cerebral infantil y adolescente, sobre educación y acompañamiento emocional, y todo lo relacionado con niños y adolescentes de 0 a 21 años de edad. Antes de seguir, suscríbete al canal y enciende la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Publicaremos vídeos nuevos cada semana. Ahora te preguntarás, ¿qué hago ante una expresión emocional de mi hijo? ¿Lo dejo llorar, gritar, patalear? Aquí está el tip de hoy, que pocos te sugerirán.
porque en principio es algo incómodo para los adultos y nos cuesta hacerlo y acostumbrarnos, porque nadie lo hizo con nosotros en nuestra infancia y adolescencia. Pero te aseguro que si lleva a cabo ese proceso que te voy a desvelar ahora, estarás protegiendo la salud emocional de tu hijo. El secreto es el siguiente. Lo más importante ante una expresión emocional de nuestro hijo o hija es justamente dejar que pueda expresar su emoción de forma libre, con la seguridad de no recibir ningún tipo de represalia. Eso puede sonar a libertinaje, a abandono emocional, pero es todo lo contrario. Se trata de acompañamiento emocional real, de lo que necesita su cerebro para su óptimo desarrollo. Debemos simplemente quedarnos a su lado, aportar contacto físico, escucha activa, comprensión, empatía, consuelo, palabras dulces y delicadas hasta el final del proceso, sin sermones, explicaciones, consejos, ni manipulaciones de ningún tipo. Eso es lo que necesita tu hijo o tu alumno. Todo lo demás sobra y puede ser muy perjudicial para su salud mental. Tranquilo, con la experiencia y visualizando mis próximos vídeos, tendrás todas las herramientas para aportar un acompañamiento emocional óptimo a tus hijos y educar de verdad en emociones. Eso es educar emocionalmente. Dejar que las emociones de nuestro hijo fluyan, sin control ni represión por parte nuestra. Es tan simple, pero muy pocos lo hacen, a causa de nuestros patrones y programación subconsciente. Ahora, si quieres educar de forma real, respetando las reales necesidades de tus hijos, si quieres liberarte de patrones y creencias que te impiden llevar la relación con tus hijos a un siguiente nivel, visita mi academia online en familiaycrecimiento.com para obtener más información sobre nuestros servicios o simplemente para leer mi blog. La primera consulta directamente conmigo es gratuita y luego tendrás precio especial como suscriptor de ese canal. Es una ocasión única para tu crecimiento personal y como padre. No pierdas la oportunidad de convertirte en la mejor madre o en el mejor padre para tus hijos, de crear un ambiente familiar armonioso y respetuoso. Recuerda que ser padres es la labor más importante de nuestra vida. De nosotros depende la vida de un ser humano. Y como cada trabajo importante, para ser un buen padre se necesita una buena formación previa. No se puede improvisar ni basarnos en el instinto o en ejemplos previos deficientes. Pero no te preocupes, con unos buenos conocimientos basados en los principios de la educación real, tendrás todas las herramientas necesarias para ser una madre o un padre extraordinario. Si te gustan estos temas, deja un buen pulgar arriba. Para ti son solo 3 segundos. Así me ayudarás a llegar a más familias y gracias a este simple gesto vamos a mejorar la vida de los niños de todo el mundo para que padres y madres tengan una relación maravillosa con sus queridos hijos. Deja tu comentario, cuéntame si antes te había recomendado de seguir este simple consejo durante la expresión emocional de tu hijo y dime qué temas te gustaría que hable en mis próximos videos. Leemos todos los comentarios porque cada persona es importante y única para mí. Te deseo un día espectacular con tus queridos hijos.